Historia de una escalera, 1949, de Antonio Buero Vallejo, es una obra dramática del realismo social que forma parte del teatro realista de protesta y denuncia de los años 40 y 50, junto a Alfonso Sartre y Lauro Olmo. Pertenece a la primera etapa del autor junto con obras como En la ardiente oscuridad, en las que domina un enfoque existencial. Su finalidad es meditar sobre el sentido de la vida y la condición humana. El tema principal de la obra es el estatismo de la sociedad española y el anhelo frustrado de un ascenso socioeconómico. Se critica la sucesión de generaciones con sueños que se ven incumplidos con el paso de los años. Historia de una escalera nos presenta el último piso de una vivienda en la que viven 4 familias con problemas económicos. Buero Vallejo se centra en los jóvenes y sus aspiraciones. La obra se divide en 3 actos. En el primer acto se nos presenta a los personajes, finalizando con Fernando que, enamorado correspondido de Carmina, pronostica un futuro próspero para los dos. En el segundo han pasado 10 años. Fernando se ha casado con Elvira y tienen un hijo, Fernandito. Urbano sigue en la misma precaria posición y le pide a Carmina que se case con él. Ella accede sin amor. En el tercero han pasado 20 años más. Los dos matrimonios son infelices. Urbano y Carmina tienen una hija de 18 años, Carmina. Finaliza la obra con el encuentro amoroso entre los dos hijos. Fernandito le promete un futuro próspero a Carmina hija y se reproduce la escena que 30 años atrás vivieron sus padres, mientras estos observan la escena con melancolía. Respecto al lenguaje y estilo, estamos ante un texto teatral cuya variedad discursiva es dialogada, con un lenguaje sencillo y familiar en las intervenciones de los personajes. Respecto al contexto sociohistórico, destaca el final de la Guerra Civil, que trajo la desaparición de autores, Lorca, Valle-Inclán, difíciles condiciones económicas que dificultaban progresar, la instauración de una férrea censura y la competencia del cine. Las salas de teatro se llenan de un público burgués ante el cual Buero Vallejo presenta un teatro existencialista, realista y simbólico para que el espectador tomara conciencia de las injusticias sociales. El árbol de la ciencia, 1911, de Pío Baroja, es la última novela de la trilogía La raza. Es la novela 98ista, corriente a la que también pertenecieron Valle-Inclán, Azorín y Miguel de Unamuno, que mejor expresa la crisis existencial del tránsito en España del siglo XIX al XX y pertenece a las novelas de carácter filosófico de Pío Baroja. El tema principal de la novela es el conflicto existencial y el fracaso vital de Andrés Hurtado, que busca algo que dé sentido a su vida. La primera parte cuenta la vida de Andrés como estudiante de medicina en Madrid. En la segunda, Andrés conoce a Lulú. En la tercera muere su querido hermano Lusito. En la cuarta, Andrés y su tío Iturrioz hablan extensamente sobre los pilares de la existencia humana, recalcando el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, con influencia de Kant, Nietzsche y Schopenhauer. En la quinta, el protagonista es médico en Alcolea del Campo. En la sexta, Andrés trabaja como médico de higiene y se enamora de Lulú. En la séptima se casa con Lulú y vive feliz con ella hasta que Lulú tiene un mal parto y muere con el hijo. Andrés, atormentado, se suicida con veneno. Tiene un estilo ágil, directo y culto, más elevado y pesado en los diálogos con el tío. El tono es cruel en la descripción de personas y acontecimientos. Baroja maneja la ironía para dar vida a un texto lleno de fuerza, emoción y protesta social y política, que muestra a través de los pensamientos y diálogos de Andrés Hurtado, especialmente con su tío. El contexto sociohistórico de la novela es la época alrededor del desastre del 98, que marcaría a la generación del 98, cuando España perdió Cuba, Filipinas y Puerto Rico. En la novela, Pío Baroja retrata el fervor con el que se vivieron los días previos al estallido de la guerra contra los Estados Unidos y la posterior indiferencia ante la aplastante derrota, reflejando el cinismo de los españoles, criticado por Hurtado. Literatura. Tema 1. El realismo y naturalismo. La novela, la poesía y el teatro en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo, segunda mitad del siglo XIX, surge por el rechazo a los principios idealistas de la estética romántica, pues entiende el arte como una observación minuciosa, detallada y objetiva de la realidad social e individual, para posteriormente representarla, pues la verosimilitud es condición necesaria en los personajes. Hay un creciente interés por la realidad contemporánea y por la descripción del ambiente y de los complejos personajes física y psicológicamente. La literatura pasa a tener intención crítica, pues, pese a la pretensión de objetividad, la voz del autor se expresa en el relato.
El naturalismo surge a partir del realismo, siendo su máximo exponente Émile Zola. La novela es un documento humano, donde se muestra que la conducta humana está determinada por la herencia genética, el medio y el momento. En el naturalismo la obra se convierte en un método de estudio del comportamiento humano, con interés en la enfermedad, la marginación y lo feo y sórdido. En la novela realista se reproducen los conflictos de la sociedad de la época, tensiones políticas y religiosas, Doña Perfecta, hipocresía social, la regenta, relaciones humanas, Fortunata y Jacinta, el mundo del trabajo y el anticlericalismo. Los personajes ya no son héroes, sino individuos de la realidad cotidiana. Gana importancia la figura colectiva y la figura femenina, Marianela. El narrador omnisciente conoce los motivos de los personajes, cobrando importancia el estilo indirecto libre y el diálogo. El argumento se desarrolla en lugares verdaderos, con un tiempo lineal, como el real. El estilo se caracteriza por las precisas descripciones, los ágiles diálogos, el lenguaje sencillo y la introducción de regionalismos y coloquialismos, galdos. En las novelas de tesis la intención es defender ciertos postulados ideológicos. Por ejemplo, España conservadora versus España liberal, Doña Perfecta. El escritor realista más importante es Benito Pérez Galdós, 1843-1920. Utiliza un estilo llano y preciso y crea complejos personajes, introduciendo el monólogo interior, el estilo indirecto libre y el diálogo. Sus obras más destacadas son Los episodios nacionales, 46 novelas sobre la historia del siglo XIX español, empezando con Trafalgar. La Fontana de Oro, donde muestra el enfrentamiento entre las ideas conservadoras y liberales, Doña Perfecta, novela de tesis, las novelas contemporáneas influidas por el naturalismo como Fortunata y Jacinta y Miau, y las novelas espiritualistas y de la última etapa de su obra, Misericordia. Entre los escritores naturalistas destacan Emilia Pardo Bazán, 1851-1921. Escribió Madre Naturaleza y los Pazos de Ulloa, donde plasmó la Galicia sórdida en la que se da el conflicto campo versus ciudad. Leopoldo Alas Clarín escribió La Regenta, donde plasmó la hipocresía de Vetusta hacia Ana Ozores y su conflicto entre el deber moral y sus impulsos amorosos. Vicente Blasco Ibáñez plasmó la sociedad y el ambiente de Valencia en La Barraca y Cañas y Barro. Aunque la novela fue el género más cultivado, la poesía destaca por el prosaísmo, el humor y cierto grado de cierto sentimentalismo. Destaca Campoamor, cuyas humoradas fueron muy representativas de estos rasgos poéticos frente a la poesía moral de Núñez de Arce. El teatro se clasificará en tres tipos: teatro sentimental, teatro social, Juan José de Joaquín Dicenta, y alta comedia, desarrollando conflictos morales y sociales en ambientes burgueses. El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, y El gran galeoto, de José Chegaray. Tema 3. El novecentismo y la generación del 14. El ensayo, la novela novecentista, Juan Ramón Jiménez. El periodo conocido como novecentismo, 1914-1925, incluye a una serie de autores que irrumpieron en el panorama social y literario de finales del siglo XIX, conocidos como la generación del 14, fecha de inicio de la Primera Guerra Mundial. Sus miembros, ensayistas como José Ortega y Gasset y Eugenio Dors, novelistas como Gabriel Miró, Manuel Azaña y Pérez de Ayala y poetas como Juan Ramón Jiménez admiran a la generación del 98, pero difieren de ellos en el plano político, donde defienden la modernización de España a través de la europeización frente al casticismo de la generación del 98, y en el plano estético, donde defienden el arte puro con orden y sobriedad frente a la exaltación sentimental y subjetividad de la generación del 98. El novecentismo crea una literatura para minorías, elitismo, que busca el placer estético e intelectual. Se preocupa por el lenguaje y defienden que el arte adquiere valor por sí mismo, convirtiéndose en un juego intrascendente. Estos escritores novecentistas acaban con los ideales estéticos del siglo XIX. Los rasgos que caracterizan este movimiento son la elevada formación intelectual y científica de los autores, el intelectualismo y cosmopolitismo, la preocupación por España, ya que proponen intervenir en la vida política de España para modernizarla, la defensa del arte puro, la finalidad del arte es estética y la preocupación por lo formal. El ensayo es el género literario más cultivado del novecentismo. Entre los intelectuales que lo cultivaron destacan José Ortega y Gasset, la deshumanización del arte y España invertebrada, y Eugenio Dors, las glosas, artículos periodísticos breves en los que el autor comentaba un hecho de su tiempo, tratando de extraer de él un pensamiento universal. En la novela destacan Gabriel Miró con El obispo leproso, Manuel Azaña con El jardín de los frailes y Ramón Pérez de Ayala, 1880-1962.
1880-1962, con novelas autobiográficas, AMDG, novelas poemáticas, más líricas y cargadas de crítica social, Prometeo, y novelas intelectuales, en las que expone ideas de la vida y de cuestiones estéticas, éticas o políticas, con rasgos propios del ensayo y con continuas digresiones filosóficas. Tigre Juan. En poesía, Juan Ramón Jiménez, 1881-1958, consagró su vida a la creación de una obra poética que lo ha convertido en uno de los grandes renovadores de la lírica del siglo XX y le consiguió el Nobel en 1956. Él mismo diferenció tres etapas en su obra poética: la etapa sensitiva, donde el autor se sitúa en la línea de la poesía modernista con obras como Arias tristes, 1903, Jardines lejanos, Elegías, 1908, La soledad sonora, 1908 y Poemas mágicos y dolientes, 1911. La etapa intelectual, donde se produce el abandono definitivo de la estética modernista y la evolución hacia la poesía pura, con Diario de un poeta recién casado, 1917 y Eternidades. Por último, la etapa suficiente o verdadera, en la que se agrupan los libros escritos durante el exilio, habiendo alcanzado la idea de poesía esencial. Usa el simbolismo intimista y construye una poesía con imágenes irracionales y desnuda de rima y estrofa, como en Animal de fondo, 1949. Tema 4. Las vanguardias en Europa, España e Hispanoamérica. Las vanguardias son movimientos estéticos que se desarrollaron en Europa a principios del siglo XX. Estas no se desarrollaron como un movimiento homogéneo, sino en diferentes corrientes llamadas sismos. Su gestación se dio en el contexto de la Primera Guerra Mundial, que mostró la irracionalidad del ser humano. Algunos rasgos de estas vanguardias son el rechazo a los principios de la sociedad en la que viven y de los modelos literarios sociales, los avances tecnológicos y la guerra, el predominio del arte para minorías, elitismo, la duración breve de cadaísmo, la deshumanización del arte, la expresión de sus principios a través de manifiestos y la intención lúdica que elude el sentimiento trascendental del arte. El novecentismo coincide cronológicamente con las vanguardias en España, estando estrechamente relacionados. Son antecedentes de las vanguardias el parnasianismo, simbolismo, impresionismo y decadentismo. Los movimientos vanguardistas europeos más importantes son Futurismo, fundado en 1909 por Marinetti. Exalta el progreso técnico y, para dar la sensación de velocidad, elimina signos de puntuación y conectores y reduce al mínimo adjetivos y adverbios. Cubismo. Guillaume Apollinaire lo trasladó de la pintura Picasso a la poesía y se caracterizó por la supresión de las normas ortográficas y métricas y por crear una poesía virtual con el caligrama. Expresionismo. Denuncia las miserias de la guerra, la constante muerte y denuncia las miserias de la guerra, la constante muerte y a los burgueses. Deforma subjetivamente la realidad mediante hipérboles y antítesis para expresar la angustia existencial. Dadaísmo. Tristán Tzara lo funda en 1916 con la intención de destruir las formas tradicionales para incidir en lo absurdo de la vida. Hace uso de situaciones ilógicas, asociaciones sin sentido y alienta a lo que favorezca la improvisación y el caos como el collage. Surrealismo. André Breton lo funda con el Manifiesto del Surrealismo en 1924. Los temas son el mundo de los sueños, el subconsciente y los instintos, con influencia freudiana. Alienta técnicas como la escritura automática y el uso del verso libre, metáforas y símbolos irracionales. Fue el istmo más importante en España, con pintores y cineastas, Dalí, Buñuel, y poetas, Alberti sobre Los Ángeles, Lorca, poeta en Nueva York, y Aleixandre. Las vanguardias fueron introducidas en Hispanoamérica por Vicente Huidobro, 1893-1948, y en España por Ramón Gómez de la Serna, 1888-1963, creador de las greguerías, combinando el humor y la metáfora. Fue primordial para la difusión de las vanguardias en España e Hispanoamérica la Gaceta Literaria y la Revista de Occidente. Aparte del estridentismo mexicano, Germán Cueto, y el simplismo peruano, Alberto Hidalgo, las vanguardias hispánicas más importantes fueron el creacionismo, representado por Vicente Huidobro y nacido en 1918, consiste en crear un mundo totalmente nuevo a partir de las imágenes, poemas árticos, y el ultraísmo, representado por Jorge Luis Borges a través de la revista Ultra y basándose en otros ismos europeos. Propugna la deshumanización del arte, supresión de elementos ornamentales y metáforas sorprendentes. Aparte de Fervor de Buenos Aires, de Borges, destaca en la poesía ultraísta también en 1923 Hélices, de Guillermo de Torre.
Tema 5. Generación del 27. Características y trayectoria poética de los poetas del 27. El teatro lorquiano. La generación del 27 recibe el nombre al haberse juntado en 1927 para homenajear el tricentenario de la muerte de Góngora. Esta época es conocida como la Edad de Plata de la cultura española. Los autores más representativos de la generación del 27 son Luis Cernuda, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Gerardo Diego, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Ernestina de Champurcín, Carmen Conde, Josefina de la Torre, Pablo Neruda y César Vallejo. Las características de la generación del 27 no son comunes en todos los casos, pero estas son las generales. Sintetizaron el clasicismo y la vanguardia, admiran a Garcilaso, Fray Luis y en especial a Góngora. También a Bécquer, Machado y Juan Ramón Jiménez. Además son influidos por las métricas de la poesía popular, neopopularismo y por las vanguardias, de la mano de Gómez de la Serna. La métrica oscila entre la clásica, romances y sonetos, y el verso libre o prosa poética. Por encima de todo buscan equilibrio entre estas influencias. Rechazaron el lenguaje poético preconcebido, dando un papel primordial a la metáfora y a la imagen, influencia del surrealismo. Rechazaron también la razón físico-matemática, la represión de una sociedad alienante y las discriminaciones racistas, machistas y homófobas. Propugnaron la vida, lo natural, lo bello, lo espontáneo y lo inocente. Los temas que predominan son la ciudad como símbolo de progreso, Nueva York y Moscú, el amor a la naturaleza y el compromiso político, poesía combativa y con el arte. En su trayectoria poética destacamos 3 etapas. Poesía pura, hasta 1928. La poesía tiene tonos beckerianos, resabios postmodernistas y vanguardistas y una clara influencia de Juan Ramón Jiménez y su poesía pura. La poesía es deshumanizada, lo que les acerca a Góngora, aunque Alberti y Lorca mantendrán una lírica más humana. Ejemplos de esta etapa son Marinero en tierra de Rafael Alberti y Romancero gitano de Lorca. Poesía humanizada, 1928-1936. La poesía es influida por el surrealismo, con un fluir torrencial de las imágenes, enumeraciones caóticas pero sin escritura automática. Se rehumaniza la poesía, mostrando sentimientos humanos. Ejemplos de esta etapa son Los placeres prohibidos de Cernuda y Espadas como labios de Vicente Aleixandre. Exilio y dispersión. Tras la Guerra Civil, Lorca ha sido asesinado, Miguel Hernández pronto morirá preso, 1942, los demás marchan al exilio menos Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre, los dos últimos representarán el exilio interior. Salinas y Guillén comienzan a cultivar una poesía preocupada por los problemas del hombre de su época, y Alberti una centrada en lo social. Ejemplos de esta etapa son Hijos de la ira de Dámaso Alonso, Clamor de Guillén y El contemplado de Salinas. Federico García Lorca, 1898-1936, compuso un teatro conceptual influido por las vanguardias, Así que pasen 5 años o El público, 1931 ambas. Lorca compuso exitosas farsas de Guiñol, como La zapatera prodigiosa, 1930, o Retablillo de Don Cristóbal, 1931. También dominó la tragedia, subgénero dramático caracterizado por representar las grandes pasiones y el destino trágico del ser humano. Lorca dominó la tragedia con obras como Bodas de sangre, 1933, Yerma, 1934 y La casa de Bernard Alba, 1936, en la que el tema principal es la lucha entre la autoridad de Bernard Alba y la menor de sus hijas, Adela, símbolo de la libertad. Tema 6. La lírica y el teatro posteriores a 1936. En la posguerra se distinguieron 2 tendencias líricas contrapuestas. La poesía arraigada, conforme con el régimen franquista, caracterizada por el uso de estrofas clásicas para dar la sensación de orden y armonía y por sus temas evasivos y universales. Destacan Dionisio Ridruejo, Luis Rosales y Luis Felipe. La poesía desarraigada, comenzada con Hijos de la ira, 1944, de Dámaso Alonso, caracterizada por el uso del verso libre y prosaico para dar la sensación de desorden y caos y por sus temas dolorosos. Destacan Eugenio de Nora, Victoriano Kremer y Vicente Aleixandre. En los 50 surgió la poesía social, denunciando las circunstancias de la vida y el hombre. Se caracterizó por usar un lenguaje sencillo y llano para acercarse al pueblo. Destacan Blas de Otero, Pido la paz y la palabra y Gabriel Celaya, Cantos íberos. La lírica de los 60 dejó parcialmente el tono social para dirigir su mirada hacia otros temas más intimistas como el recuerdo de la guerra o la reflexión personal. Poesía de la experiencia. Destacan Jaime Gil de Viedma y Ángel González.
En 1970 apareció la antología editada por José María Castellet, Nueve novísimos poetas españoles, donde incluía a poetas que publicaban su primer poema: Peregín Ferrer, Ana María Moix, Leopoldo Panero. Estos orientaron la poesía hacia la novedad, la creatividad y el arte. Llegada la transición, surgen diversas tendencias poéticas como la poesía neosurrealista, Blanca Andreu, la poesía del silencio, Jaime Siles, Música de agua, y la poesía de la experiencia, Luis García Montero y Benjamín Prado con Cobijo contra la tormenta. La lírica actual desde los 80 consiste en varias tendencias poéticas que coinciden en el gran peso en sus versos de sus influencias literarias, el tono intimista y la construcción de un yo distante. Elena Medel y Antonio Lucas, Los mundos contrarios, y Antonio Lucas con Los mundos contrarios. En la posguerra se distinguieron dos tendencias teatrales: teatro ideológico. Los dramaturgos del régimen franquista exaltaron sus valores, como el catolicismo y patriotismo. Destaca José María Pemán, El divino impaciente. Teatro de evasión y cómico. Esta línea teatral pretendía entretener y agradar al público, con un teatro no conflictivo. Destacan Alejandro Casona, La dama del alba, Enrique Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro y Miguel Miura, Tres sombreros de copa. A finales de los 40 irrumpieron dramaturgos comprometidos contra las injusticias sociales, que desarrollaron el teatro de compromiso de los 50. Alfonso Sastre, Escuadra hacia la muerte, y Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. En los 60 se introdujeron elementos de vanguardia y ahondaron en la crítica social, desarrollando el teatro experimental y renovador de los 60. Destacan Lauro Olmo y Fernando Arrabal, Picnic. A finales de los 60 surgió un movimiento de renovación teatral caracterizado por un acercamiento al teatro extranjero y por reivindicar un carácter independiente. Cobran fuerza colectivos teatrales como Els Joglars y Los Teu. El teatro en los 90 fue de signo realista, con Alonso de Santos, La estanquera de Vallecas. En los 90 proliferaron salas alternativas, Cuarta pared, dando cabida a la experimentación con el tiempo y el espacio, la fragmentación de la acción y la aparición de monólogos y reflexiones. En el siglo XXI se ha regresado al argumento, ahondando en los problemas que asolan al hombre contemporáneo, el método Groenholm, y ha resurgido una estética innovadora con Juan Mayorga, El chico de la última fila. Tema 7. La novela española, 1939-1975. Los autores en el exilio, apartados de la realidad española y marcados por la dolorosa derrota, rememoran el pasado. Destacan Francisco Ayala, con Muertes de perro, y Ramón José Sender, con Requiem por un campesino español. La novela existencialista de los 40 se centra en la existencia del hombre en situaciones extremas, que ponen a prueba la condición humana. Tiene su punto de partida con la obra tremendista de Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte, en 1942, seguida de Nada, 1945, de Carmen Laforet, representante del realismo existencial, con especial atención al individuo y sus tensiones íntimas. En los 50 surge en España el realismo social, con un tipo de novela que denuncia las estructuras sociales mediante un reflejo realista de la sociedad. Se trata de un arte comprometido políticamente, que pretende transformar el mundo. Las obras más influyentes son La colmena, de Camilo José Cela, una novela colectiva del Madrid de la posguerra, y La noria, de Luis Romero, ambas obras de 1951. Se caracterizó por la preferencia de un personaje colectivo, un enfoque objetivista de la realidad, una gran variedad de registros dialógicos, un lenguaje desnudo, sencillo y directo, y una acción concentrada en un corto periodo de tiempo. El jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio. No faltarán en esta época otras miradas críticas para dar testimonios de otras realidades, como La miserable vida en el campo, El camino, de Miguel Delibes, y Los bravos, de Fernández Santos, y otras como El fulgor y la sangre, de Aldecoa, y Central eléctrica, de Pacheco. En los 60, la novela realista dio paso a la literatura experimental, con un claro alejamiento de la concepción de la literatura como arma de lucha política. La novela que lo inauguró fue Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos, 1962, rompiendo con la estructura novelística y el punto de vista narrativo tradicional. En ella se narra la sórdida realidad del mundo de las chabolas y las cárceles. También destacan Miguel Delibes, con 5 horas con Mario, 1966, un monólogo en el que Carmen reflexiona mientras contempla en el velatorio a su marido muerto,
Por último, destacan Señas de identidad de Juan Goytisolo y Si te dicen que caí de Juan Marsé. Las características más relevantes de la novela de esta época son: la trama narrativa pierde importancia, el argumento se difumina y la acción es mínima. Se reduce el número de personajes secundarios y el protagonista es el centro de la novela. Se evita el relato lineal y se extiende el uso de la analepsis y la prolepsis. Se experimenta con el empleo de las voces narrativas y el punto de vista que adoptan los relatos. Los recursos técnicos son muy variados: el estilo indirecto libre, el monólogo interior, diálogos, descripciones, contrapunto y flujo de conciencias. Tema 8. La novela española a partir de 1975. La renovación en la novela. Los novelistas de la generación del 75 cultivan la novela experimental e intelectual. Suelen prestar más atención a la forma que al contenido. Abundan las historias fragmentadas y los monólogos interiores. Destacan Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Félix de Azúa, Vicente Molina Foix y Soledad Puertolas. Eduardo Mendoza publicó en 1975 La verdad sobre el caso Savolta, punto de partida de la narrativa actual, recuperando la narratividad. Mendoza publicó después El misterio de la cripta embrujada y El laberinto de las aceitunas, parodias ambas de la novela policíaca, y La ciudad de los prodigios, 1986. Juan José Millás escribe relatos intimistas que diseccionan las complejas psicologías de sus desorientados y angustiados protagonistas. El jardín vacío y La soledad era esto. Tras la transición aparecen nuevos autores. Los relatos de Julio Llamazares se caracterizan por una prosa poética, La lluvia amarilla. Las novelas y cuentos de Javier Marías, 1951-2022, se distinguen por un estilo elaborado y por sus temas obsesivos, como el misterio de la identidad personal y la reflexión sobre el tiempo, destacando Corazón tan blanco, 1992, y Mañana en la batalla piensa en mí, 1994. Antonio Muñoz Molina combina el rigor en la construcción del relato y la preocupación por elaborar un argumento atractivo. Destacan El invierno en Lisboa y El jinete polaco. Otros autores son Manuel Vicent y Luis Landero. Las tendencias temáticas más relevantes son la novela policíaca y de intriga. Destacando Manuel Vázquez Montalbán con el detective Pepe Carballo en novelas como Tatuaje, Lorenzo Silva con la saga de dos guardias civiles que protagonizan novelas como Los cuerpos extraños, 2014, Juan Gómez Jurado con la exitosa trilogía iniciada con Reina Roja, 2018, Eva García Sáenz con la trilogía de La Ciudad Blanca y Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta con su novela Todo esto te daré, 2016. La novela histórica, destacando El oro de los sueños de José María Merino, El hereje de Miguel Delibes y la saga comenzada con El capitán a la triste, 1996, de Arturo Pérez Reverte. En los últimos años son frecuentes las novelas históricas contextualizadas en épocas cercanas, como La guerra civil contada a los jóvenes de Pérez Reverte y Patria, 2016, de Fernando Aramburu, que relata el clima de violencia de ETA durante los años de plomo. La novela de la reflexión íntima con Mortal y Rosa, 1975, de Francisco Umbral. La novela de la memoria y del testimonio con Luis Mateo Díez y Rosa Montero con Te trataré como una reina. La novela culturalista con Juan Manuel de Prada con La tempestad. El realismo posmoderno con Almudena Grandes con Los pacientes del Dr. García. Y la novela sobre los problemas de la juventud urbana con José Ángel Mañas, Ray Loriga y Lucía Echevarría, Amor, curiosidad, Prozac y dudas, de 1997. También destacamos a escritores cuya temática es muy diversa, como Elvira Lindo con la saga de Manolito Gafotas, Carlos Ruiz Zafón con El príncipe de la niebla y la sombra del viento, 2001, y Santiago Lorenzo con Los asquerosos. Tema 9. La literatura hispanoamericana contemporánea, poesía americana después de las vanguardias, la novela regionalista, la novela del boom, la narrativa posterior al boom. La poesía hispanoamericana después de las vanguardias a partir de los 30 se desarrolló con una rehumanización visible en Raúl González Tuñón con Muerte en Madrid y en la poesía negra o afroantillana de Nicolás Guillén con Sóngoro Kosongo. Otro movimiento es el estilo barroco de Lezama Lima con fragmentos a su imán. A la idea de la poesía trascendental llega el novel mexicano Octavio Paz. Con Libertad bajo palabra, 1960, también destaca la antipoesía, poesía irónica y rupturista del chileno Nicanor Parra.
A partir de los años 60 disminuye la importancia de la poesía por el boom de la novela. Destacan Gastón Baquero y Blanca Varela. Durante las primeras décadas del siglo XX, la novela regionalista empieza con la novela de la tierra, donde el tema más frecuente es la poderosa naturaleza americana frente a la civilización. Presenta narradores comprometidos, personajes planos, topografías y variedades locales del lenguaje. Destaca Eustasio Rivera con La vorágine 1924. Después aparece la novela social, donde destaca la novela de la Revolución Mexicana con Los de abajo, de Mariano Azuela, y la novela indigenista con El mundo es ancho y ajeno, de Ciro Alegría. Durante los 40 y 60, durante los 40 y 50, se produjo una reacción frente al exceso regionalista, introduciendo multiplicidad de perspectivas, estilo indirecto libre, desorden temporal, historias paralelas o intercaladas y elementos irracionales y oníricos. La fusión de estos cambios con la historia y el paisaje americano origina el realismo mágico. Sus principales autores son el Nobel Miguel Ángel Asturias con El señor presidente 1946, Ernesto Sábato con El túnel 1948, Juan Rulfo con Pedro Páramo 1955 y Alejo Carpentier con novelas de corte indigenista. Durante los años 60 se produce el boom de la novela hispanoamericana. Se produjo el boom de la novela hispanoamericana. Formalmente desarrollaron el subjetivismo, la ruptura de la linealidad temporal y la experimentación lingüística. Los temas más frecuentes fueron la soledad del ser humano, lo ilógico, lo onírico, la sexualidad, la muerte y el compromiso. Las novelas más representativas son Cien años de soledad, 1967, del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, en la que culmina la elaboración del fantástico pueblo de Macondo. La ciudad y los perros, 1962, del Nobel peruano Mario Vargas Llosa, donde narra la vida de los alumnos de una escuela militar limeña. Rayuela, 1963, del argentino Julio Cortázar, donde ofrece distintos órdenes de lectura. Y La muerte de Artemio Cruz, 1962, del mexicano Carlos Fuentes, donde emplea las tres personas del discurso. Después del boom se percibe un regreso hacia fórmulas más realistas en las que se potencian los temas amorosos, el humor y el feminismo, temas presentes en las novelas de Manuel Puig con Boquitas pintadas, Alfredo Bryce Echenique con Las migdalitas de Tarzán, Isabel Allende con La casa de los espíritus, Laura Esquivel con Como agua para chocolate, Roberto Bolaño con Los detectives salvajes y Antonio Skármeta con El cartero de Neruda. El cuento, a partir de 1940, experimenta una importante renovación, especialmente en su vertiente fantástica. Los escritores más destacados fueron Jorge Luis Borges con El Aleph 1949, Julio Cortázar con Bestiario 1951 y Juan Carlos Onetti con Un sueño realizado y otros cuentos 1951. Las nuevas tendencias se inclinan hacia el microrrelato, destacando Augusto Monterroso y Eduardo Galeano.